Feliz viernes, te da la bienvenida a Cuéntame de ti, Esperanza Flores. Hay personas a las que admiro por su constante pasión, por ese entusiasmo enorme, ese afán de ayudar a la gente y sobre todo cuando son jóvenes, cuando hay mucha juventud y tienen ese entusiasmo que los hace vibrar tanto y hace vibrar a su auditorio. Mi invitado de hoy ha estado aquí en el 15 de mayo del 2017. Desde que lo conozco, imparable. Bueno, es un placer presentar a Percy Valdivia Santillán. Así es, Esperanza, la verdad que... Todos los apellidos. Todo. La verdad que... Gracias por invitarme. La verdad que justamente estábamos hablando antes también de lo contento que estoy también de verte y compartir este espacio. Me acuerdo justamente que hace ya más de un año, estábamos... el 15 de mayo. 15 de mayo de 2017, ha llovido ya, ha pasado bastante meses, no es mucho tiempo todo, pero la verdad que ha sido un tiempo, pero súper intenso, en el cual se ha crecido muchísimo y hay muchas cosas a las cuales han pasado, hemos tenido resultados y de verdad que ha sido un proceso bastante bonito y bastante de realización personal, ¿sabes? Muy bueno. Claro, bueno, la vida es eso, ¿no? Matices, ¿no? No es una línea. Son curvas. Así es. Lo importante es adaptarse a esas curvas y poder llevarlas de una manera ondulada, diría. Exacto. No, pero estoy feliz de estar aquí, con todo también tu audiencia y de verdad que gracias por haberme invitado. Súper feliz de estar acá. Muchas gracias. Y mira, como tenemos 3 días, afortunadamente 3 viernes para poder hablar, me encantan los temas que has elegido. Y hoy vamos a empezar con algo que a ti, que nos estás viendo, te va a fascinar, porque es cómo impactar con tu misión y te va a dar, Percy, unas claves, sobre todo el arte de hablar en público. Percy, te escucho, mi amor. Bueno, gracias, Laura, a todas las personas que nos están viendo, de verdad que todo lo que es, primero tienes que pensar, ¿no? Que al final tú siempre tienes una misión, un propósito, algo que tú quieres realizar, ¿no? En la vida, quieres desarrollar. Y al final siempre, tanto más o menos, siempre vas a tener que exponerlo, siempre vas a tener que comunicarlo, porque de nada te sirve que simplemente lo sepas tú y los 4 gatos que te siguen o tu familia y ya está. O sea, lo bueno de tener un propósito grande y de inclusive también con ello ganar dinero y poder ser una persona de éxito y reconocida también en lo que tú quieres en tu área, es el hecho de que puedas expresar ese mensaje y sobre todo comunicar de forma impactante el mensaje. Porque tú también, Esperanza, seguramente has visto muchos, yo sé que has ido a muchas conferencias, muchos eventos, igual que yo, y yo sé que hay muchas personas que hablan, dan formaciones, presentan, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, no conozco muchos que sean capaces de impactar y que su nombre, como digas, hostia, este tío, wow. O sea, que quede recordado, como digas, wow, de verdad que este tipo me sirve, pero me dejó impactado. O sea, no sé qué más decir. Ese tipo de personas hay pocas. Hay muchos que hablan, pero pocos que impactan de verdad. Efectivamente. Exacto, entonces realmente eso es lo que yo he notado y justamente toda la práctica de todos estos 3 años y medio hablando en público, de eventos de desarrollo personal, eventos de alto impacto, de 3 a 7 días, pues me han permitido justamente darte esas 5 claves que vamos a tocar ahora, del cómo poder impactar, cómo poder comunicar de una forma efectiva, pero sobre todo que influya, que impacte de verdad a las personas. Así que llegue, ¿no? Que llegue al corazón, que es donde tiene que llegar. Así es. Mira, la primera clave yo creo que es que la mentalidad que tienes que tener, ¿no? O sea, tú antes de hablar en público, antes de estar de frente a un público más pequeño o más grande, da igual, al principio tienes que, quizá empieces por 2 personas, yo empecé en el salón de mi casa con 3 amigos míos y pues ahora lleno salas de hoteles por Latinoamérica y España, entonces todo es un proceso, ¿sí? Primera cosa que tienes que tener, la mentalidad, y dentro de la mentalidad, vamos a ver, primeramente, que todo es un proceso. No pretendas que tú quieras hablar en público, quieras impactar un estadio entero cuando ni siquiera has dado una charla a 10 personas. ¿Entiendes? O sea, primeramente, todo es un proceso y realmente las cosas van a llegar. Cuando tú te hagas mejor,
vas a llegar a más personas, la gente te va a escuchar, la gente va a querer ir contigo otra vez porque ha habido un cambio en ellos, ¿ok? Otra cosa de la mentalidad creo que tienes que tener claro de que al final, no sé si tú habrás escuchado, Esperanza, también de que se dice que una técnica para hablar en público es que tú, cuando estés ahí delante, imagines a todo tu público como desnudo. No sé si te lo han dicho alguna vez. Sí, sí. Okay. O sea, desnudo, o si no, también te han dicho que como que te relajes porque no todo el mundo te está escuchando. Entonces, realmente ese tipo de cosas, ok, está bien, ¿vale? Ya estás condicionado, ¿no? Está bien eso de que imagines el público desnudo porque al final eso como que te da un poco de risa también a ti, pero eso de que todo el mundo no te está escuchando, no, 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 o sea, yo ahí difiero porque literal tú estás ahí para dominar el espacio, tú estás ahí para realmente que lograr que todo el mundo se lleve... Exacto, o sea, no es el hecho de que no, relájate porque no todo el mundo te está escuchando, no, 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 o sea, yo quiero dominar eso, yo quiero que todo el mundo me esté escuchando, quiero que todo el mundo se diga, wow, me cambió la vida, me puedo llevar esto a la práctica, ¿no? Entonces, claro, sal con esa intención de llegar. Así es, así es. Y sobre todo, otra cosa muy importante del tema de la mentalidad es que tú estás ahí por algo. Es decir, tú me has invitado aquí, por eso esto pasa siempre. Tú a las diferentes personas que has entrevistado, estás invitando, son personas que tienen algún tipo de resultado en su vida. Son personas referentes en algún campo y por eso es que tú estás hablando. En este caso, tú tienes algún resultado, por eso estoy yo aquí contigo también y tú me has invitado. Entonces, allá cuando tú estés exponiendo un proyecto, no sé, un taller, una conferencia, lo que sea, tú tienes que tener la seguridad de que las personas han ido a escucharte a ti por algún motivo. Tú te has ganado el derecho a estar en ese escenario, frente a ese público. Por tanto, tienes que tener seguro de que, ok, puede ser realmente que las personas estén ahí, y puede ser que no me sepa todas las preguntas, pero yo estoy aquí porque me lo he ganado y me he ganado el derecho de que las personas me escuchen, ¿no? O sea, creo que es fundamental, porque eso te sube la seguridad y tienes que tener claro de que, y eso se adquiere ya luego con la práctica, en el que tengas la certeza absoluta de que tú vas a dominar todo eso. O sea, da igual la pregunta que te hagan, da igual la objeción que te pongan, siempre vas a salir ganando. Y eso obviamente también la seguridad se adquiere con la práctica, ¿no? Pero el primer punto es eso, la mentalidad adecuada. Sí, sí. Entonces, vamos a la segunda clave. Yo creo que la segunda clave es el hecho de saber cómo el tema por excelencia que tú tengas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú seguramente, Esperanza, si yo te digo dos temas de los cuales siempre te gustaría hablar, ¿qué me dirías? O sea, dos temas por excelencia tuyos, por ejemplo, o sea, que siempre te gusta hablar. A mí, fundamentalmente, de aprovechar cada instante, vivir el ahora. Ok, o sea, tú hablarías de vivir ahora, aprovechar el instante, ¿sí? Instante, exacto, sí. Exacto, tú tienes que poner entonces, el segundo punto es el tema por excelencia. Una vez que tú tengas localizado el tema que más te guste, el cual más frecuentes, el cual te inspire y digas, o sea, que este mensaje se lo tengo que contar a todo el mundo, porque sé que le va a impactar a muchísimas personas. Y tú tienes que pensar esto. Si tú tuvieras un micrófono, no sé, un micrófono conectado así, por ejemplo, en tu casa, y que ese micrófono esté conectado y tenga un altavoz en cada hogar del mundo, y te dieran 5 minutos para hablar, ¿qué dirías a todo el mundo? Yo siempre a veces me pongo, para elegir tu tema por excelencia, ponte en esta situación y diga, imagínate que todo el mundo esté escuchándote 5 minutos. ¿De qué hablarías en 5 minutos? O sea, ¿cómo vas a impactar a 5 minutos? ¿Qué es lo que más, o sea, lo que mejor le puedes dar a la gente? Por ejemplo, en mi caso, me encanta hablar sobre las creencias limitantes, me encanta hablar sobre cómo encontrar tu pasión, me encanta hablar sobre cómo ser un emprendedor en la era digital. Son temas que normalmente repito, pero son mis temas por excelencia. Entonces, una vez que tú tengas claro tu tema por excelencia, porque tienes que tener claro que todo el mundo tiene algún tema que enseñar. O sea, todo el mundo sabe de algo que las personas necesitan. O sea, yo Esperanza, toda mi gente que te quiere escuchar por una u otro motivo. Hay gente que me quiere escuchar a Percy Valdivia o tú que me estás escuchando. Entonces, siempre tienes que tener claro que si hay algo por los cuales tú puedes enseñar. Nutrición, biología, no sé, desarrollo personal, marketing, lo que sea, lo que a ti te guste, lo puedes llevar a un plano profesional y educar y formar y que otras personas quieran escucharte. Siempre vas a tener eso. Así que yo creo que el segundo punto muy importante es eso, localizar tu tema por excelencia, porque eso te va a ayudar a comenzar a tener tus propias mini charlas, que si quieres hacer charlas, conferencias, utiliza primeramente ese tema por excelencia, que es el que más se van a llevar y más vas a disfrutar también.
más fácil lo vas a tener. Claro, claro, sí. Sobre Total. todo disfrutarlo, claro. Así es, yo creo que se trata de eso, ¿no? Otro tema importante en Esperanza es el tema de el contar tu historia. Ese es otro punto clave para hablar en público. ¿Por qué? Porque siempre cuando estás exponiendo algo, cuentas tu historia. Es decir, porque las historias, un mentor me dijo, las historias siempre venden. O sea, no se trata de qué es lo tanto el contenido que hagas. O sea, eso, el contenido está bien, sí, pero es más importante. Hay mucha gente que me dice, es súper importante el contenido o el contexto. El contexto me refiero a lo que es Sí. el entorno, ¿sí? ¿Qué es más importante, el contexto o el contenido? Y la gente dice, el contenido. Error. O sea, es más importante el contexto. Porque imagínate, Esperanza, que estuvimos, o sea, la gente nos está escuchando ahora mismo y detrás tuyo tienes una pared blanca, pero imagínate que haya, no sé, manchas de comida, lo que sea. Y yo esté con una camiseta rota, esté tratando mi perro a distraerme, lo que sea. Imagínate eso. Eso es el contexto. No es el contenido que estoy contando, es el contexto. Pero ¿qué influye más ahí? La gente se va a estar pendiente de la mancha de comida, del perro que se me sube aquí, de mi ropa rota. No, o sea, tienes que entender que es más importante el cómo lo dices y el contexto de qué es lo que dices. Súper importante eso. Y a la hora de contar tu historia, siempre es el hecho de que tengas claro de que tú has visto los electrocardiogramas, ¿no? Que son como sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, a la hora de hablar en público, tú tienes que tener el modelo de electrocardiograma. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, te lo voy a dibujar acá, que pasan así. O sea, no sé si se ve la cámara, pero se pasan todo el rato así como en línea recta. O sea, sí. todo en línea recta. Entonces, si tú hablas todo el rato de esta manera de, bueno, Esperanza, y las estas de hablar en público, pues ya te digo, ¿no? ¿Me entiendes, no? O sea, te comienzas a dormir. O sea, Claro. y más si es audiencia y tú estás y ahora que estamos 1-1 y la gente nos está escuchando por a través de los dispositivos, pero tú imagínate que es una conferencia y haya, no sé, 100 personas, las últimas filas, ya sabes, ni te escuchan. Ya, ni te Entonces, si te das cuenta, yo cuando estoy ahora mismo hablando, yo paro, tengo pausas, alzo la voz, elevo mi tono y vuelvo a bajar y te digo, y Esperanza, el siguiente secreto es tal, me relajo, subo otra vez, estoy constantemente haciendo esto. Es que es importantísimo, claro, los matices y la modulación, vamos, fundamental. Totalmente. Entonces, si tú siempre tienes un tono plano, al final tu audiencia se duerme full, ¿ok? Entonces, yo siempre digo el concepto de... Exacto, y yo siempre digo el concepto de historia del héroe. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros siempre, para contar tu historia, tú la puedes contar de una manera, pues, normal, ¿no? Que oye, vengo de acá, hice esto, ahora me dedico a esto y ya está. Ok, pero si tú quieres impactar de verdad, anota esto. Historia del héroe. ¿Por qué? Porque la historia del héroe tú tienes que encontrar 3-4 puntos de tu vida que fueron quiebres emocionales. Jodido, donde la pasaste mal, joder. O sea, donde realmente estuviste, que te impactó, que fue un antes y un después en tu vida. Seguramente, Esperanza, no sé si lo quieres compartir, pero dime un momento que fue un antes y un después en tu vida, ¿sabes? Un quiebre. Un antes y un después, hoy he tenido varios, pero por ejemplo, cuando me fui de mi provincia, yo soy, sabes, de Argentina y además de una provincia, y me fui a Buenos Aires sin nada, pero me fui porque tenía una vocación que Claro. en mi provincia no podía, y ese fue un momento bravo porque además, cuántos años atrás, eso era un poco habitual que una mujer hiciera ese tipo de cosas, o era Claro. muy vista. Así Exacto, que realmente es un impacto en tu vida. claro, Me fui de lo que yo conocía a una ciudad más grande. exacto, sí. Entonces, eso fue un impacto. Entonces, ahí empezaste seguramente desde la nada, de estar sola, o sea, comenzar a hacer tu vida ahí. ¿Ok? Eso es un quiebre. Es un quiebre. Entonces, un quiebre mío fue quizá también, yo me acuerdo perfectamente, cuando yo estoy en la universidad, vuelvo a clase y veo a mi madre llorando. Y veo a mi madre llorando y tú sabes que las madres, pues, tú eres madre, entonces, pues, como que ocultan sus sentimientos para que los hijos no les afecte, ¿sí? Sí. Entonces, mi madre estaba llorando, yo la escuché, entro a la habitación y la escucho a mi madre, la verdad que dijo, mamá, ¿qué te pasa? Y mi madre seguía llorando, intentaba como secarse, evitar que yo la vea así, Segura. tranquilizarse, pero no podía.
Y ella me dijo, y yo le insistía que me contara qué pasaba, hasta que ella me dijo, bueno, Percy, te voy a contar. Y me dijo llorando, es que mi madre tiene una enfermedad en los brazos que se llama síndrome del túnel carpiano, que realmente te afecta desde acá, desde las muñecas, Sí. y si no lo tratas, te afecta todo el brazo, y Mm. es un constante dolor, y como si fuera, Claro, como si doloroso. es horrible, como si Sí. se te adormeciera el brazo constantemente, sientes ese hormigueo todo el rato, todo el rato, Mm. ¿de acuerdo? Y te duele. Y mi madre se dedicaba a limpiar casas de otras personas, entonces todo el rato estaba así. Tiempo fregando, como decimos. Exacto, entonces, y ella llevaba muchos meses así, se había operado de las dos y seguía haciendo, entonces no se curaba del todo. Y mi madre llorando del dolor, no solamente de físico, que Sí, dolía los brazos, sí, sino que también me decía, no sé cuánto tiempo más voy a seguir, voy a poder seguir trabajando y poder seguir teniendo a vosotros, a mi familia. Y ahí claro. fue, Esperanza, una cosa tan Sí, jodida, madre mía, sí, o sea, literal, o sea, yo vi a mi madre, te lo juro, llorar de no sabía qué iba a deparar su futuro y obviamente el nuestro por consecuencia. Y claro. aquello, para mí fue un antes y un después y ese fue un quiebre para mí. Y yo siempre en mis historias cuento eso. Justamente ese punto hizo que pasó un quiebre, un antes y un después, y ahí yo tomé una decisión firme y irrevocable de poder realmente darle a mi madre, a mi familia, lo que siempre han querido, lo que siempre se merecen, y Claro. ciertamente yo por ello, libre económicamente, tener tiempo, tener dinero y darle calidad de vida a mi madre. Mm. Entonces, ¿qué pasa? En la historia, si te das cuenta, pues obviamente vas así, quiebre, te vas para abajo porque te jode, ese es el punto quiebre, te vas para abajo y luego ahí tomas una decisión, vas para arriba, tomas una decisión. Entonces, y ya ves que estás dibujando el electrocardiograma, recto, Sí, sí, quiebre, te vas sí. para abajo, decisión, subes, te vas para arriba. Y luego sigues contando cómo mejoraste hasta que otro quiebre. Mm. En mi caso fue, por ejemplo, que me salí a la universidad. Para mí fue una cosa impactante, porque fue un antes y un después de que todo el mundo me criticó, todo el mundo me dijo que mi futuro se iba a la mierda, a la basura, no iba a Sí, ser nadie, mis padres me criticaron, me duraron de mí, y aún así seguí adelante. Entonces, otro punto quiebre, ¿qué pasó? Ahí estás otra vez hacia abajo. Comencé a trabajar, aprendí, trabajé de mascota del Toys R Us, trabajé limpiando baños, trabajé de camarero. Y estás contando todo lo que tú realmente aprendiste o viviste en ese momento. ¿Y qué claro. pasó? Tomé otra decisión. No iba a trabajar para nadie más en mi vida nunca más. ¿Qué pasa? Otra vez para arriba. Entonces, estás contando constantemente arriba, Sí, sí. abajo, arriba, abajo. Entonces, la historia del héroe se define en que tú distingas 3, 4 puntos en tu vida que fueron un antes y un después para ti, un quiebre emocional, describa exactamente qué aprendiste, o sea, por qué te fuiste hacia abajo, qué aprendiste que te subió otra vez, y luego al final del todo, si quieres impactar de verdad, al final de todo siempre tienes que, primeramente, subir el tono de voz, porque al final ya son tus resultados de ahora. Y yo siempre Claro. termino de esta manera, y a Bueno, día de hoy, después de 3 años y medio emprendiendo, fracasando, subiendo, a día de hoy tengo mi propia empresa, viajo por el mundo, hago conferencias, seminarios, aparte de diferentes negocios online y me permiten tener el estilo de vida que quiero. Entonces, ¿ahí qué hago? Ahí estás ya, se llama el ascenso del héroe, ¿no? Que es ya las últimas subidas, todo resultado positivo. Entonces, claro. cuando estás contando, tienes que emocionarte. Porque la gente, yo a veces también entreno gente de hablar en público y la gente me comenta sus resultados así. Bueno, entonces, y yo la verdad que ahora mismo, no, o sea, no sirve para nada. Tú tienes que emocionarte, joder, o sea, Claro, tienes que estoy transmitir emocionado. ese triunfo, ¿no? Claro. O sea, a día de hoy viajo por el mundo, tengo conferencias aquí y aquí, estoy sacando mi próximo libro, vamos a ir a la tercera gira y literal mi vida se transformó de trabajar en Burger King a vivir mis sueños. Claro. Y ahí es el punto clave. Una vez que tú dices tus resultados, para acabar la historia de forma impactante, es bueno dejar tips, mensajes, porque, siendo sincero, a la gente, Seguro. cuando tú le cuentas tu historia, se inspira. Bien, pero es que yo veo mucha gente que cuenta su historia, te inspira y ya está. Pero si tú quieres inspirar e impactar, ahí viene el secreto. Una vez de contar tu historia, tienes que dejar claves que la gente se lleve a casa ya. Porque tu historia no se la llevan, tu historia inspira en el momento, nada más. Nada más. Después pasa. Claro Exacto. que sí. Entonces, si Esperanza me cuenta su historia, dices, hostias, esta mujer es increíble. Pero ¿qué pasa? Luego salgo de la Ah, conferencia y ¿qué pasó? sí, O sí. sea, me acuerdo de ella nada más. Claro. Entonces, yo tengo que, en mi historia, al final del todo, basándome en la misma, decir tips prácticos que la gente se pueda llevar.
Por ejemplo, uno que yo siempre digo, aprendí de que si tú tienes persistencia, consistencia y crees en ti mismo, tanto tú, da igual en la situación que te encuentres, tú siempre lo puedes conseguir. Aparte de eso, descubrí que no da igual lo que te diga la gente, da igual las que te critiquen, o sea, y ahí comienza a hacer tips que la gente se lleva, da igual que te critiquen, da igual, no, no. O sea, Ese no es puedes... el tip más grande. Exacto, entonces, yo Eso. creo que se puede, tienes que dar al final tres Todo cuatro el tips. entorno. Así es, así es. Entonces, si tú dices tips al final, la gente ya no solamente se inspira y conectas con ella, sino que al final Sabe que no. aprende y pone en práctica. ¿Me Claro, comprendes? sí. Entonces, es fundamental, es fundamental. Entonces, ese es el tercer punto. El cuarto punto. Muy bueno, muy bueno. No, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Muy El bien, cuarto, estamos además totalmente de acuerdo, además. me alegro un montón. El cuarto tip, yo no sé, quiero que tú también me desveles algo. Tú, por ejemplo, yo sé que tú has hablado en público y yo sé que también te gusta enseñar a las personas. ¿Tú tienes algún tipo de, por ejemplo, los denominados anclajes, ¿no? O sea, cuando algún movimiento, algún gesto que tú hagas antes de hablar en público que te dé más confianza. No sé si tú tienes alguno. O algún gesto, alguna costumbre que tú hagas para poder hablar en público o a la hora de hacer algo que te dé como más fuerza o confianza. Que me dé más fuerza o confianza, sabes que no lo distingo. A ver, cuéntame, dime, a ver si a lo mejor yo lo tildo de otra manera. Okay, por ejemplo, yo le llamo power moves, o sea, como movimientos poderosos, ¿sí? En este caso es el cuarto, el cuarto punto para hablar en público es que tú puedas tener diferentes tipos de anclajes. ¿Y anclaje qué significa? Un movimiento físico que te haga sentirte de una manera con plena facultad de tus recursos, con confianza, con poder. ¿Por qué? Tú tienes, para hacer un anclaje, tienes que, primeramente, imaginarte, visualizarte, o sea, tómate tu tiempo y te pones aquí, cierras los ojos y te comienzas y pregúntate esto, ¿cuál fue un momento que tú te sentías con confianza máxima, poderoso, que sentías que habías tenido algún resultado, orgulloso de ti mismo? Ya. Entonces, seguramente fue, no sé, mucha gente cuando se graduó de la universidad, por ejemplo, no sé, en ese momento me sentía full, con confianza, que lo podía todo, tal, tal. Sí, Okay. sí. Una vez que tú tengas ese momento, exacto, Sí puedo. esa es. Entonces, ese es tu viaje seguramente, ¿no? Entonces, en este Claro. te visualizas así, ok, ya tienes esa sensación. Entonces, cuando tú sientes como si estuvieras en ese momento, haz un movimiento físico, no sé, aprieta el puño, haz un puño aquí, aprieta de acá, o haz así, lo que sea, o haz así de esta manera, lo que sea. Pero tienes que hacer un movimiento físico para que anclar ese movimiento físico a esa sensación de emoción. ¿Entiendes? Entonces, en este caso, voy a poner acá más la cámara así, yo siempre hago, cierro el puño, me visualizo, cierro el puño, me doy 2 golpes en el pecho y hago así. 2 golpes y así y salgo a hablar. ¿Por qué? Porque yo me anclo el momento, la primera conferencia que di, en la que me sentí increíble, que todo el mundo me aplaudió, tal, yo me visualizo ese momento y me trae una energía brutal. Claro. Si tú tienes ese anclaje, obviamente no funciona si lo haces una vez. O sea, eso tienes que repetirlo. Seguro, claro. Si tú me estás escuchando ahora, la gente que me esté escuchando, visualiza, se ancla, no va a sentir nada, o sea, cuando lo hagas la segunda vez no vas a sentir nada. Es hacerlo constantemente para que cada vez que tú apretes el puño o hagas el movimiento que tú has definido, te vuelvas a sentir de la manera que te sentías en ese momento de triunfo. Entonces, el cuarto punto es tener un anclaje que te permita tener mayor confianza, te permita tener mayor poder y control sobre ti mismo. Y aparte de eso, te voy a dar como unos ejercicios prácticos. Yo creo que eso es lo que la gente más se queda. Me encanta. Para hablar en público, para mejorar. Por ejemplo, primer ejercicio práctico. Parece tontería, pero no es tontería. Entonces, ¿cuál es? Ponerse un bolígrafo aquí y comenzar a hablar con el bolígrafo en la boca. ¿Por qué? Porque primeramente que te haga risa. No se te entiende mucho, pero tú te vas a forzar a que se te entienda. Entonces, tú vas a comenzar a hablar y a mover mucho más la boca. Vas a ejercitar los músculos de la boca y vas a vocalizar mucho mejor. Entonces, tú vas a comenzar a hablar de esta manera, entonces, y practica en el espejo. No sé, léete un libro o páginas de un libro de esa manera y intenta vocalizar más, con más ahínco, como más forzado inclusive. Y cuando tú practiques eso, vas a ver que cuando te quites el bolígrafo,
joder, es como que te has relajado. Claro. Primero que te relajas y luego que sale con mucha más fluidez la palabra. Así es, entonces vas a comenzar a ser más fluido, vas a vocalizar mucho mejor. Así que bolígrafo funciona muy, muy bien, funciona increíble. Hay otra dinámica, Esperanza, que parece un poco de teatro, porque yo lo hago con mis alumnos que a veces asesoro sobre hablar en público, y es, si tú estás hablando a cámara, por ejemplo, así, lo mismo pasa si estás hablando en público, presencial, es el hecho de que tú mires a cámara, que ahora mismo estoy mirando así fija a cámara, y tú te grabes a ti mismo, practiques inclusive en el espejo, el rol de estar triste y estar alegre al máximo. ¿Por qué? Porque de nada sirve, y eso seguramente lo sabrás, Esperanza, es el hecho de que tú puedes comunicar increíble, pero la comunicación, acuérdate, la mejor comunicación es la no verbal, o sea, el cuerpo, la fisiología. Pues, claro. Entonces, si mi cara no transmite lo que lo transmiten mis palabras, estamos jodidos. Entonces, claro, tiene que ser congruente totalmente, si no, si no llegas. Yo veo gente que comienza a hablar tal de, no sé, está hablando de motivación y la cara la tiene así. O sea, no, te ríe. Te ríe. Entonces, claro. Yo siempre le digo, ok, haz este ejercicio. Primero, haz como si estuvieras triste. Cuenta algo de tu vida triste. O sea, no sé, cuando, por ejemplo, yo te he contado lo de mi madre. Cuenta solamente esa parte y practica mirándote al espejo y te lo juro, o sea, si tienes que llorar, llora. Pero cuenta y que tú te emociones, que tu cara exprese emoción. Entonces, tú comienzas a contar así y hasta exagera. Joder, y decía mi madre. Y eso es un poco de teatro. En el teatro se hace eso. Sí. Pero es fundamental. Porque al final es la cara, es la expresión la que realmente transmite, claro. Exacto. Entonces, y lo mismo al lado contrario. Es decir, exagera y ponte feliz, radiante. Cuenta una historia de un momento de tu vida feliz y practica. Y te lo juro que cuando yo me comencé a emprender y tuve resultados, y que tu cara exprese tanto la tristeza como la alegría. ¿Por qué? Porque si tú practicas esos dos extremos, al final vas a poder juntarlos y en la historia que tú cuentes vas a poder sacar los dos registros y eso va a ser una auténtica locura cuando expreses. Así es. Combinar las dos, ¿eh? Y por último, la última clave. Yo creo que es el arte de todo, ¿no? En la última clave para poder ser maestro de hablar en público, pero no solamente para hablar en público, en la vida en general. La vida. Practica. Practique. Cuando te canses de practicar, sigue practicando y practica. Literal, yo cuando comencé... Así es, claro, o sea, si tú me veías hace 4 años cuando yo empecé a dar mis primeras formaciones en el salón de mi casa, a 3, 4 amigos, como te he comentado antes, o sea, yo era una persona introvertida, era una persona que en las típicas exposiciones de clase que te hacen presentar un trabajo a la gente de clase, temblaba, o sea, yo la voz tenía que tomar agua constantemente porque me sentía que me tranquilizaba, me sudaba las manos, me ponía rojo, y cuando me sentaba después de hablar decía, joder, al fin, ay Dios mío, Claro. Pero, o sea, todos empezamos de esa manera. O sea, hay unos que empiezan más, otros que empiezan, o sea, que no tienen tanta vergüenza. Yo me moría de vergüenza. O sea, yo me cagaba de la vergüenza. Pero ¿qué pasa? Que, o sea, si tú me veías hace 4 años, impensable que tú digas, Percy se va a dedicar a hablar en público en eventos. O sea, imposible. Pero claro, desde que empecé a cuando luego tú me conociste, cuando tú me conociste, habré hecho, ¿qué? Más de 200 eventos y conferencias seguidas. Entonces, es impresionante, claro que sí. Entonces, al final es practica lo que tú te estés dedicando, pero en este caso estamos hablando de hablar en público, tienes que exponerte a los demás. Y exponerte es igual a ser un líder, a ser realmente reconocido, a ser una persona con resultados. Ya está, no hay más. Entonces, practica más que el resto y por consecuencia dominarás más ese arte de la comunicación. Tony Robbins, para acabar, se hizo 40 eventos al año durante 10 años. O sea, tú imagínate eso, 40 eventos cada año durante 10 años. Sí. Es loco. Es normal que sea el mejor. Se lo ha ganado. Entonces, imagínate, le sale con una espontaneidad impresionante, claro. Total. Pero tú viste la preparación de Tony Robbins previo, ¿no? Exacto. Claro, en su película donde muestra
Así es. Nadie, mira, hay una cosa, Percy, nada se puede improvisar si tú quieres entregar lo mejor. Nunca. Totalmente. Improvisar no sirve, porque además se nota, ¿no? Así es. Se Así nota. es. Al final, cuando tú, por ejemplo, estás hablando en público también, si tú has practicado, si tú has puesto el trabajo de verdad, Por eso. cuando tú sales ahí ya, no hay, o sea, te entra el típico, a pesar de ya acostumbrarme a hablar en público, es una costumbre ya para mí, Siempre siempre te da la cosquilla. tienes ese pequeñito así como, ese como, ¿sabes? Es la responsabilidad, queridos, y tampoco el día que no nos funcione eso es porque, bueno, no, claro, eso es responsabilidad, porque tienes todo una masa humana que está atenta a la expectativa y que fue a recibir algo, ¿no? Entonces, imagínate. Pero lo que sí realmente es el hecho para poder realmente que las personas estén como tranquilas también al hablar en público es que si tú estás ahí, recuerda, es por algo. Segundo, si tú te has preparado y has puesto el trabajo previo, no hay manera de que te salga mal. O sea, no hay manera de no tener resultados o ser exitoso en esa conferencia, en esa presentación, en esa exposición que vas a dar, si tú previamente, como ha dicho Esperanza, te has preparado y has puesto el trabajo cuando nadie te veía. Si nadie te ve y tú has puesto el trabajo, cuando te ven va a ser increíble. Eso realmente espero que os haya ayudado las 5 claves, las 5 conceptos de poder realmente poder practicar y obviamente poner en práctica, ¿no? Has hecho una gran entrega, Percy, como siempre, y además eso que te sale de las venas, es claro, cuando uno habla con verdad, te llega, y eso es lo que has hecho ahora como lo haces siempre. Y yo por eso te admiro, por eso te quiero tanto, por eso te quise invitar nuevamente, y bueno, y gracias por compartir todo esto. Nos vemos el próximo viernes en otra entrega. ¿Qué te parece? Bueno, chao, cuidados. Bueno, gracias, Percy, y gracias a ti por acompañarnos esta noche. Hasta el próximo viernes.